que recibió durante su infancia y adolescencia en la escuela sobre su identidad de género, etnicidad, fenotipo, cultura, lengua o clase social. Cuando estaba en Japón, tenía 4 años, recuerdo que cuando recién llegué había chicos que les sorprendía mucho que era peruana y como que no les gustaba. O sea, había gente que sí, como mis amigas, pero ya otros chicos que más bien lo discriminaban y decían como que no, ella es como que de América, o sea, como que si fuera algo así súper feo. Y cuando una chica como que se molestó mucho conmigo, o sea, me acuerdo que me quiso tirar un puñete, algo así, y es como que la profesora cuando nos paró, o sea, dijo, ay, tranquila, es que seguro es porque eres peruana. Entonces eso siempre se me va a quedar en la mente porque eso era lo que decían sobre mi etnicidad. Entonces recuerdo mucho eso porque de verdad no me había considerado como parte de una cultura, creo, hasta ese momento, de que de verdad supe que era peruana y todo. Y de mi identidad de género, o sea, siempre, no sé, o sea, en Japón también recuerdo que sí había bastante diferencia entre mujer y hombre, porque los hombres solían ser como que más bravucones en el colegio y las mujeres más tranquilas, como que se hacían muy dulces, porque normalmente en los comerciales japoneses se utilizaba así, a poner a la mujer como pareja nada más o cosas así. Entonces en el colegio también las mujeres eran más calladas. En cambio cuando llegué a Perú fue medio distinto, porque mi colegio era solo de mujeres. Entonces todas tenían mucha seguridad y confianza, o sea, todas hablaban normal, pero como no había hombres, entonces no había una cierta intimidación, por decirlo así. Entonces, cuando recién llegué acá, como que me sentí más parte de una cultura y como yo me sentía peruana completamente. Entonces, sí, o sea, aunque ya me había sentido media Nikkei porque estaba mezclada con la cultura japonesa en mi mente, entonces también me chocó un poco el cambio de venida. Pero, o sea, sobre las frases que recibí más me chocaron allá, porque acá no recibí ninguna frase como que me dañó. Frase que recibió durante su infancia en la escuela que causaran otras identidades de género, etnicidad, fenotipo, cultura, lengua o clase social. Durante mi tiempo en la escuela, realmente creo que, o sea, de pequeña, no es que mi colegio haya sido muy estereotipado en primaria ni nada, pero como repito, que era solo de mujeres, entonces había muchas cosas que, o sea, no nos hablaban. Por ejemplo, o sea, vamos a ponerle la palabra censura, de que no hablamos mucho sobre la sexualidad, en el sentido de que no hablamos mucho de nuestro cuerpo, de esas cosas, porque no nos parecían importantes, por decirlo así, porque como todas éramos mujeres, entonces no teníamos nadie de quien protegernos ni de quien cuidar nuestro cuerpo. Pero en secundaria sí, recuerdo que hablamos un poco más, también vino otra enfermera, entonces nos dieron charlas acerca de muchos temas sexuales y sobre identidad de género en ese sentido. Creo que en mi colegio siempre empoderaron mucho a la mujer y como las hermanas de la congregación que se encarga de mi colegio, todas son mujeres, entonces siempre hubo como ese, no sé, esa alegría por ser mujeres y celebramos el Día de la Mujer, todo siempre prevalecía mucho. Pero acerca de otras personas, recuerdo que cuando estaba en secundaria habían chicas que eran, por ejemplo, lesbianas, y eso sí como que chocó un poco porque eso sí no habían hablado mucho con nosotras. Entonces, para las niñas que vieron a las dos chicas que una vez se besaron, fue muy extraño. Y como yo en ese momento era presidenta escolar, entonces también para mí tratar el tema fue complicado porque yo no las discriminaba ni nada, pero como habían realizado ese acto en una institución, entonces también creo que hubo cierto tipo de censura porque una chica tuvo que irse del colegio. Entonces creo que eso sí me hizo pensar un poco más, porque supe que había otras chicas que eran lesbianas pero que no lo decían por eso. Entonces eso creo que sí fue muy importante. Y sobre etnicidad racial creo que, o sea, recuerdo que una vez vino una chica que era como de otra religión, también creo que era de otro país, pero me acuerdo que no le obligaron a tener el curso de religión, solo como que le dijeron que lo vea como historia, pero aún así no estaba obligada a asistir. Pero de ahí no vi ningún otro tipo de diferencia porque todos nos tratábamos, o sea, nos tolerábamos y no hubo ninguna discriminación así, racial no. El significado de estos mensajes, respuesta 1 y 2, considerando el contexto en que se emitieron. A ver, creo que, ahora que lo pienso bien, acerca de mi identidad de género, como que tuve ciertas dificultades para adaptarme en la universidad
a compartir o convivir con otras personas en general, o sea, no sé, hombres, gays, lesbianas en general, porque en mi colegio, en cierto sentido, aunque no nos decían estereotipos así como frases, sí nos decían que usemos la falda encima de la rodilla y que estemos bien peinadas. Entonces, por ejemplo, no podías abrir las piernas. O sea, esas cosas eran como, de cierta manera, cuando yo, por ejemplo, me sentaba con las piernas abiertas, me sentía que estaba haciendo algo malo. Y los hombres, en cambio, sí se podían sentar con las piernas abiertas. Entonces, eso no me parecía mucho. Y creo que recién en la universidad entendí que no tenía por qué, o sea, sentarme con las piernas cerradas. O sea, que no era una obligación, un deber, así una ley. Pero de ahí creo que, o sea, el significado para mí en sí fue que sí podíamos lograr muchas cosas como mujeres. Pero también había muchas profesoras que nos decían la realidad, entre comillas, y que, o sea, nos hablan también de los feminicidios y todo, y del acoso callejero. Entonces, también veía que teníamos mucha desventaja a comparación de los hombres. Y en ese sentido, aunque me sentía empoderada, igual sentía que no podía lograr muchas cosas si es que la sociedad no cambiaba, o si es que yo no la ayudaba a cambiar. Entonces, desde el colegio yo salí con esa idea, ¿no? Y también crecí con esa idea, porque aunque era diferente a la de mi casa, la del colegio, igual muchas profesoras, sí, o sea, yo sentía que nos dan importancia como mujeres o como lo que éramos. Y somos. Pero acerca de la otra pregunta, creo que sí, o sea, como eran mis amigas las chicas, por ejemplo, una la que expulsaron de las chicas que eran lesbianas y no les permitieron pues ser libres con su identidad de género. Entonces creo que eso sí me molestó un poco, porque entendía que no se podía realizar en una institución pública y que merecía una sanción, pero no me parecía el hecho de expulsar a alguien por eso, porque me parecía discriminatorio. Entonces, cuando recién vine a la universidad vi una mayor libertad o sea, aceptar a todo el LGTBIQ. En cambio, en mi colegio no era así. Entonces era un tema que se tocaba muy poco y que se censuraba bastante. Entonces, por eso creo que eso sí me confundió un poco, ¿no? Y creo que además había muchas cosas. O sea, también cuando fui presidenta vi que una vez, recuerdo que en los baños estaban escritos de unas chicas que, o sea, se había escrito como que Mariana y Ana Paula por siempre, así un corazón. Entonces también las profesoras se alteraban y era como que no sabían si eso estaba mal en las niñas. Entonces creo que ver esas cosas también me hizo cambiar un poco de perspectiva, porque yo sentía mucha preocupación acerca de los cambios que estaban teniendo las niñas, pero no sabía si se estaba tratando bien el tema. Y creo que eso es lo que me gusta más aprender en la universidad, a ver cómo ser una buena profesora acerca de temas que normalmente no se hablan. ¿Cómo estos mensajes condicionaron su relación con personas de su escuela que poseían las identidades aceptadas, promovidas o privilegiadas, y las identidades censuradas, denigradas? Ok, creo que cuando estaba en Japón, por ejemplo, tenía una mala relación con los chicos que solían tener las identidades aceptadas, por decirlo así, los chicos que eran completamente japoneses, sino como yo, que tenía descendencia japonesa pero era peruana. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que ellos me decían que no podía hacer ciertas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que en educación física, porque a ellos les importan mucho los deportes, nos dijeron que íbamos un volantín para atrás y ellos me decían que no podía. Entonces recuerdo que practiqué todos los recreos de un año casi para poder hacer el volantín para atrás, y ellos a veces se reían cuando me veían practicando en el recreo, pero cuando al final lo logré, de veras me sentí bien. Y luego me di cuenta que eso no, o sea, que igual no iba a cambiar su mirada, o sea, la de ellos, pero como que creo que les demostré algo. Entonces de cierta manera fuimos comprendiéndonos un poco más. Pero igual me molestaba que se hayan burlado, sobre todo uno de los chicos. Pero como la otra chica que siempre se peleaba conmigo, no fue así. Yo tuve que aprender a defenderme prácticamente, porque la chica nunca podía tolerar que yo sea peruana y que le esté cayendo bien a las personas. Entonces con ella siempre tuve una mala relación. Hasta el último de los días que me vine aquí me peleé con ella, y literal nos peleamos todo el tiempo, de verdad. Y creo que aquí o sea, siempre me sentí de todas maneras prácticamente aceptada, porque aquí sí era peruana, entonces iba a ser raro si es que no. Pero recuerdo que tuve una clase en la que estaba en primer grado de primaria, y como yo no escribía bien porque tenía la letra media japonesa como había practicado, recuerdo que una profesora no le gustaba y me mandaba a hacer un montón de caligrafía, y no aceptaba que escribiera siquiera con mayúsculas para que me entendiera, sino que me obligaba a tener la caligrafía cursiva.
y no quería aceptar que yo escribiera de otra manera, entonces le molestaba mucho y hablaba con mis padres de eso y yo veía su cara de molesta conmigo, entonces a mí me hacía sentir mal eso y creo que en ese sentido también me sentía discriminada y cuando tenía otros tipos de, vamos a decir, cultura, porque yo hacía, por ejemplo, los origamis bien rápido y ella me decía que los desarme para volverlos a hacer. Entonces, en este caso creo que la docente también jugaba un mal rol, o sea, en lo emocional conmigo y sí llevaba también con ella una mala relación. En cambio, en lo que es identidad de género, yo me sentía prácticamente aceptada, pero recuerdo que cuando tenía a veces en cuarto secundaria dudas, o sea, acerca del género, porque veía series y decía, seré bisexual, seré lesbiana, no me gustaba decirlo en voz alta porque me daba miedo que las demás personas pensaran, no sé, ella es lesbiana como las otras chicas y entonces que me juzgaran como ellas, porque como ya había visto que las otras chicas le habían expulsado, entonces obviamente no me iba a arriesgar, pero creo que sí, ese miedo es lo que me hizo sentir un poco también mal a comparación de las personas, por ejemplo, de las chicas de mi salón a los que yo veía que ya tenían enamorados y me sentía triste porque yo no, entonces, y ni siquiera sentía como que la necesidad en ese momento, entonces creo que sí afectaba el hecho de que hubiera una clase que fuera más aceptada que uno. ¿Cómo estos mensajes condicionaron su relación consigo misma? Condicionó mi relación conmigo misma por el hecho de que al uno no sentirse aceptado muchas veces, le cuesta también convivir o compartir con sus compañeros, en mi caso, en la escuela. Muchas veces me sentía muy distinta y hasta ahora quedó muchas de esas repercusiones porque muchas veces cuesta bastante el compartir ideas por miedo a la crítica o a veces me cuesta el hecho de seguir la corriente porque siempre he estado acostumbrada a ir en contra de la corriente, entonces es medio complicado también ese estilo. Entonces a veces el que le hagan sentir a uno distinta desde pequeña, eso cambia la forma en la que te ves, como va en contra a veces de tu propia autoestima, los estereotipos y los prejuicios, pero si uno llega a construir bien su identidad cuando crece, entonces no cambia mucho lo que digan los otros y ya no condiciona eso la forma en que uno vive. ¿Cuáles son los obstáculos subjetivos que le han impedido reconocer la igual dignidad de las personas con identidades distintas o semejantes a la suya? Ok, yo creo que los estereotipos son el primer obstáculo subjetivo que he tenido, porque creo que de eso parte el prejuicio o la discriminación a otras personas. Por ejemplo, el pensar, no solo desde la escuela, sino también desde mi casa, que las chicas se debían vestir de una forma y no de otra, me hacía ver a unas chicas como más machonas, vamos a decirlo así, si es que veía que se vestían con ropas, no sé, muy de hombre. Entonces, creo que eso sí me hizo sentir por un tiempo que, o sea, siempre, aunque lo pensaba por un milisegundo, al toque cambiaba y decía, no seas discriminadora. Entonces creo que ese igual era un prejuicio porque no era que la estaba juzgando, sino que era la primera idea que se me venía por los estereotipos que existen. Y de ahí creo que si es racial, o bueno, étnico, porque ya no es raza, recuerdo que en casa, sobre todo, mi papá solía ser muy discriminador. Y eso que mi mamá tenía familia de Chincha y hay muchos morenos ahí en mi familia, pero mi papá siempre solía decir como que no, los morenos son menos, los de la sierra también son menos. Y aunque yo no creía eso, siempre se me quedó esa idea. Entonces cuando a veces veía a una persona muy morena, por ejemplo, sentía que no iba a ser tan capaz como una persona que era blanca. Lo cual me parecía completamente injusto cuando lo pensaba de nuevo, pero al principio sí me venía la voz de mi padre en mi mente diciendo eso, ¿no? Entonces creo que son esos estereotipos subjetivos los que de cierta forma a uno le cuesta eliminar cuando ya tiene más conciencia y es mayor y puede decidir las cosas que piensa y dice, ¿no? Pero desde niño si a uno le repiten ciertas cosas, entonces es bien difícil que las pueda sacar, sobre todo sobre también los homosexuales, porque mi papá también es homofóbico, aumentando. y entonces, por ejemplo, siempre a mi hermano le dijo eso, ¿no? Que no se vista de rosado, que solo use cosas holgadas. Entonces, en cierto sentido, cuando yo usaba cosas holgadas, me sentía como, ¿y si soy más hombre ahora? Entonces, era como diferente. Y creo que eso sí, son esos pensamientos subjetivos los que nos hacen juzgarnos y juzgar a los demás.
¿Qué pasos ha dado para superar los prejuicios adquiridos sobre identidades de género, etnicidad o clase social? Creo que sobre clase social me ayudó mucho hacer voluntariados, estar cerca de bastantes niños desde que tenía 15, porque desde esa edad fui a 200 millas a ayudar a los niños cada sábado, los cuido hasta ahora. Entonces recuerdo que mi papá también a veces hablaba mal en general de las personas que tenían una clase económica, socioeconómica baja, pero cuando yo los conocí me empecé a sentir indignada acerca de lo que decía, porque ya lo tomaba como algo más personal, o sea, como los niños a los que yo cuidaba como los estaba ofendiendo. Entonces yo le empecé a decir que no era justo que diga esas cosas, y mientras más me empecé a acercar a los niños que tenían clase social económica baja y a sus padres también, me di cuenta que eran personas hasta muchas veces más bondadosas que los que tenían clase socioeconómica alta, porque aunque muchas veces escuchaba que mientras uno tiene más educación supuestamente es, no sé, más culto, tiene mejores modales, no es así, porque yo veía muchas veces que los padres eran muy generosos, que eran bien humildes y que a pesar de no tener las cosas que quizás necesitaban para vivir, igual colaboraban con quien lo necesitaba y siempre tenían una mirada muy agradecida. Entonces, como aprendí mucho de ellos, pude superar bastantes prejuicios que había aprendido de niña para poder convivir mejor también con los niños, y eso me ayudó, porque de verdad ahora me siento lo contrario a discriminadora, porque de verdad apoyo mucho y me siento más bien indignada cuando dicen cosas malas acerca de ellos. Y de lo mismo me pasó con, por ejemplo, el grupo LGTBIQ, lo que es de género, porque tengo muchas amigas que son lesbianas, bisexuales, también amigos, entonces no podría juzgar jamás a una persona que viera y que sea LGTBIQ, ni tampoco podía aceptar que otra persona hable mal de ellos, porque me parecería muy injusto también, o sea, también me lo tomaría personal. Entonces creo que parte de todo los pasos que he dado partieron mucho de conocer a personas que son juzgadas, para también ponerme en su lugar, pero a pesar de no conocerlas, creo que también partía de la idea de cuando aprendí los derechos humanos bien, o sea, no entendía por qué hay personas que no se merecían, entre comillas, los mismos derechos que los otros, o sea, porque había personas que tenían desventajas, y creo que eso me hizo pensar mucho en la desigualdad social también, y eso ya me llevaría automáticamente a sentirme impotente por las desigualdades. No necesito tampoco conocer a alguien, pero eso me ayudó. ¿Qué pasos puede dar para superar los prejuicios adquiridos sobre identidades de género, etnicidad o clase social? Yo creo que el primer paso puede ser quizás no tener tanto miedo yo, que es lo que últimamente he estado haciendo, pero quizás un poco más, de cuando a veces veía publicaciones que me parecían o muy machistas o muy discriminadoras en general, sobre identidad de género y étnico. Cuando es étnico sobre todo sí respondo, pero a veces cuando es de género me cuesta mucho poner un comentario para defender mi posición, porque no me gusta tampoco estar peleándome con la gente, pero más que eso, o sea, me cuesta hasta poner un comentario que sea amable o asertivo acerca de mi posición, porque me da temor que también me juzguen. Entonces creo que podría también, o sea, utilizar las redes sociales para poner más información sobre lo que yo opino, o siguiendo o páginas o grupos que piensen lo mismo que yo. Y también parte de eso podría ser que colabore con propuestas, porque a veces hay páginas que nos invitan a debates acerca de ello. Entonces informarme más y colaborar para que no se dé la discriminación, como a veces hay marchas y cosas por el estilo. Entonces también podría participar más del no discriminar y del que la gente tampoco discrimine. Y creo que cuando sea docente también podría, aparte de eso, enseñar a mis estudiantes. Desde ahora que cuido a los niños, les enseño también a tolerar, a no juzgar a nadie, a no criticar, sino crítica constructiva sí, pero no hacer daño solo porque es diferente a ti. Entonces podría partir también de eso en mis clases, siempre recalcando la tolerancia y el respeto sobre todo. Las identidades étnicas de sus abuelas, abuelos y sus países, regiones de origen. Ok, por el lado paterno, mi abuela es de San Mateo, que es una provincia de Lima, al norte centro creo. Y mi abuelo es limeño, pero su abuelo era japonés, entonces él es descendiente japonés, o sea, es Nikkei, y mi abuela es limeña de departamento, pero es de San Mateo. Y mis abuelos maternos
Mi abuelo es de Chincha y mi abuela también. Pero mi abuelo creo que tiene un papá o abuelo que es de un departamento de la sierra, entonces también tiene rasgos como mezclados, no es como moreno, y mi abuela que es de Chincha también. Entonces recuerdo que con mi hermano solíamos decir mucho, nosotros somos afroamericano Nikkei, y mezclamos esa palabra porque nos sentíamos descendientes de, por parte de mi mamá que es de Chincha también, de Afroamérica, por decirlo así, afroamericanos, y también Nikkei porque también éramos descendientes japoneses, y por otra parte también teníamos algo de San Mateo, entonces tenemos muchas como etnicidades culturales mezcladas dentro de nuestros